Queremos encontrar el área del trapezoide graficado en el plano coordinado. Un trapecio es un material que tiene un par de lados paralelos, y el área se da 1,2x la cantidad, B1 más B2xh, donde B1 y B2 son las dos bases para la longitud de los dos lados paralelos, y h es la altura. ¿Cuál sería la distancia entre los dos lados paralelos? Normalmente un trapezoide se sienta en una de sus bases, pero no en este caso. Aviso cómo estarían los dos lados paralelos a este lado y este lado, que sería base 1 y base 2, o B1 y B2. Entonces, si llaman a este B1, porque esto está en el plano coordinado, podemos determinar la longitud. Aviso cómo es de 7 unidades de largo. B2 sería la longitud de este lado, que es de 3 unidades de largo. Y la altura sería la distancia entre estos dos, medido en un ángulo recto. Así que esta longitud aquí sería la altura, que de nuevo, porque está en el plano coordinado, podemos ver sus 4 unidades. Esta es toda la información que necesitamos para encontrar el área del trapezoide. El área va a ser igual a 1,2x la suma de las dos bases, que serían 7 más 3x la altura de 4. Así tenemos 1,2 por 10 por 4, así que para 1,2 por 10. Podemos poner 10,1. Aviso cómo se simplifican los 2 y los 10. Hay 1, 2 y 2, y 5 2 en 10, así que ahora tenemos 5 por 4, eso será 20. Entonces, el área es de 20 unidades cuadradas, lo que significa exactamente 20 cuadrados se adjuntaría dentro de este trapezoide. Ahora, quiero mostrar si hemos utilizado la fórmula alternativa aquí donde dividimos por 2 hexanewtones lugar de multiplicar por 1,2. El resultado sería el mismo. Tenemos el área es igual a 7 más 3 por 4 dividido por 2. Esto sería 10 por 4 dividido por 2. O 40 divididos por 2, que todavía nos da 20 unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.